Hola chicos, estamos tratando de hacer una aproximación a una comunicación con ustedes para Social 2. Si ustedes recuerdan las clases que hemos podido pasar hasta antes de la suspensión de las mismas, hemos hablado un poco sobre el sentido de la vida para las personas. Yo les he mostrado claramente que la vida cotidiana puede sufrir rupturas y que en la ruptura de la vida cotidiana es cuando recién nos damos cuenta de que estábamos viviendo una vida cotidiana. La vida cotidiana tiene de interesante el hecho de que todo se vuelve un poco automático, un poco natural, y no nos damos cuenta del tipo de vida que estamos viviendo. Pensamos que todo es una mera repetición, y a esa repetición nosotros le agregamos fantasías, proyectos, recuerdos, y con eso tratamos de que esa vida cotidiana sea vivible, porque la vida cotidiana por sí misma podría resultar monótona. Entonces nosotros le agregamos, ¿no es cierto? Le agregamos proyectos, fantasías, recuerdos, peleamos con la gente o nos alegramos con la gente, tratamos de hacer todo un mundo en esa vida cotidiana. Está bien, eso es una de las partes que tenemos que estudiar. Pero la otra parte es no menos importante, ¿qué pasa cuando hay una ruptura en la vida cotidiana? Yo les expliqué qué pasa si de pronto hay un terremoto, la gente va en un avión, el avión se cae y sobrevive. Es decir, pueden haber rupturas, a veces muy trágicas, de la vida cotidiana. ¿Qué hace la persona a partir de ahí? Se rompe su vida cotidiana. Supongamos que la persona, ayudada por otros, logra sobrevivir. Sobrevive, pero después de eso su vida ya nunca más va a ser la misma, porque en esa ruptura la persona pudo perder cosas, perdió objetos, perdió a alguien de su familia, perdió amigos. Entonces ya la vida cotidiana que él pueda hacer a partir de ahí va a ser muy diferente. Entonces la ruptura de la vida cotidiana es algo que los psicólogos tenemos que estudiar eh, casi de la misma manera y con la misma importancia de lo que es la vida cotidiana. La vida cotidiana se la estudia, ¿por qué? Porque esa vida cotidiana, multiplicada por 1 millón de personas, marca un estado social, que eso lo estudiamos los psicólogos sociales. Hay un estado social, hay un estado que sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales podemos percibir. ¿Y qué pasa cuando hay un cambio? Porque los cambios siempre existen, pero son cambios a veces poco trascendentales, poco evidentes, pero todas las sociedades van cambiando permanentemente. No hay nada estático. La ilusión de lo estático es porque nosotros vivimos en ese mundo y los cambios son tan pequeños que no los podemos advertir. Pero cuando hay un cambio brusco, esto sí provoca un problema bastante serio y a partir de ahí hay una crisis. Y lamentablemente no tenemos en la carrera algo que se llama terapia en crisis. La crisis no es solamente la emergencia, y les vuelvo a repetir esta diferencia. Una psicoterapia de emergencia no es lo mismo que una psicoterapia en crisis. Y la psicoterapia en crisis a nivel social hay que hacerla con muchas personas, no con una sola. Y para esto es que la psicología social viene en ayuda de lo que puede ser la psicoterapia individual. En un terremoto hay que charlar con muchas personas, no con una sola. En una inundación, por ejemplo, en España, en la Argentina, en muchos de estos casos, el gobierno ha contratado a psicólogos rápidamente para que asistan a las personas. En la Argentina, en 3 casos de inundaciones, el gobierno llamó y pagó a por lo menos 700 psicólogos que han trabajado en esto. En España también, cuando han habido no solamente problemas de inundaciones o de terremotos,
sino el problema que nosotros no tenemos acá en Latinoamérica mucho, pero sí hay en Europa, que son los casos donde el terrorismo crea un problema, una ruptura muy, muy grande, ¿no? Eh, una bomba en un edificio, este tipo de cosas. Entonces ahí se emplea la terapia en emergencia. La terapia en crisis aparece cuando a partir de una emergencia una persona tiene que cambiar su vida, su ritmo de vida cambia. Cambian las personas, cambia el ritmo de vida, cambia todo. Eso es una crisis. Cuando a partir de algo, alguna ruptura, la persona está obligada a cambiar su vida totalmente. Ahora bien, en esta cuestión del coronavirus que estamos viviendo ahora, como ustedes se imaginarán, el problema es mucho más amplio. Todo el mundo está viviendo en una crisis. Cuando se salga de esto, porque en algún momento se va a salir, en algún momento se descubrirá una vacuna, y a medida que se salga, bueno, se evaluarán las pérdidas con más objetividad. Cuántas personas murieron, qué fue lo que pasó, cuál es la idea de que a lo mejor hay una nueva generación que aparece después de esto, así como en las guerras, en la Primera y Segunda Guerra mundiales que hubo principalmente en Europa, después de la guerra tuvieron que aparecer nuevas generaciones para reemplazar a las generaciones que habían muerto en la guerra. Y esto significó un cambio total. Entonces debemos pensar que esto que está pasando ahora, que está ocurriendo, va a terminar, todo va a tener un final. Y en el final se descubrirá una vacuna, la gente empezará a ordenarse, la sociedad empezará a ordenarse nuevamente, pero sabemos muy bien que a niveles económicos, sociales, muchas cosas van a cambiar. Es decir, durante mucho tiempo, a pesar de las vacunas, los médicos van a tratar de dar orientaciones de cómo vivir nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana va a cambiar. Entonces, como nunca, este primer tema de Psicología Social 2 va a ser importantísimo que alguien lo estudie, y me gustaría que sean ustedes los que estudien bien este tema para ser los que de alguna manera organizan, ayuden a organizar un poco la nueva sociedad. Ustedes ya están más allá de la mitad de la carrera y yo creo que ustedes podrían convertirse en protagonistas, junto con psicólogos graduados, de ayudar a realizar una nueva época. En esta nueva época muchas cosas van a cambiar, no todas, esperamos que cambien. Yo les voy a pasar algún texto que acabo de leer y que como me lo pasaron vía internet, creo que se los puedo pasar rápidamente, de Boaventura Santos, que este hombre es un analista de la política mundial y especialmente latinoamericana, él es portugués, y muestra él cómo el capitalismo ha ido poniendo a la sociedad en una situación muy especial, cada vez más difícil, donde por un lado hay gente muy rica, con mucho poder, y por otro lado una gran cantidad, a pesar de que nos hacen creer que no es así, pero hay una gran cantidad de gente pobre que no tiene nada, que está descuidada, que no tiene las cuestiones más elementales. Y él dice, y eso no es una cuestión de mirar hacia atrás, sino mirar actualmente, por ejemplo, las personas que han llegado a Europa como migrantes a partir de las guerras que hay en Medio Oriente. En un lugar, tanto en Italia como en Alemania, como en otros lugares, hay un lugar que él especifica donde las personas están hacinadas, ¿sí? Hay más de 1000 personas ahí y hay un solo grifo para tener agua para más de 1000 personas. Entonces eso nos muestra una
situación extremadamente compleja. Personas que están hacinadas, que para una familia hay 1 o 2 metros cuadrados para toda la familia y ahí se tienen que quedar. Entonces dice este autor, actualmente nosotros ya podemos estar viendo cómo ciertas injusticias sociales van a marcar muchísimo a estas personas que están en este tipo de situaciones, como también en la frontera con Estados Unidos. Por lo tanto, esto nosotros llamamos el coronavirus, que esta peste, digamos así, golpea mucho más a las personas que están en situaciones más delicadas, en situaciones más difíciles. Y eso está ocurriendo ahora, no es algo que ocurrió hace muchos años atrás, no es la peste negra de la Edad Media. Estas cosas ocurren ahora. Y este tipo de problemas, como esta pandemia, golpea mucho más, obviamente, a estas personas que están en esas condiciones casi infrahumanas, en las cárceles, en fin. Hay una serie de condiciones ya de por sí muy difíciles a las cuales esta pandemia los va a golpear mucho más. Entonces la pandemia va a crear, obviamente, más situaciones de riesgo, de injusticia y de tragedias que lo que normalmente ya estábamos viviendo. Porque la vida cotidiana nuestra no era una vida buena, ¿se dan cuenta? El capitalismo ha hecho estragos en todos los países, en todas partes. Lo interesante es que el capitalismo hace estragos consigo mismo, porque si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos tiene una cantidad impresionante de muertos y contagiados que uno podría decir, bueno, era esperable porque Estados Unidos tiene una enorme cantidad de población, pero por otra parte no era esperable porque se supone que Estados Unidos debería tener la mejor medicina del mundo, los mejores hospitales, pero no es así, no es así. El capitalismo, aún dentro de Estados Unidos, ha hecho trizas todos los servicios sociales. Y no importa quién sea el presidente, no importa si es Barack Obama, no importa quién sea, pero en Estados Unidos el capitalismo ha hecho trizas los servicios sociales, los servicios médicos. Nosotros nos quejamos acá en Bolivia, decimos, bueno, Evo Morales gastó el dinero en otras cosas y no se preocupó de la salud. Hizo canchitas de fútbol, etcétera, etcétera, pero no se preocupó de la salud. Pero vean, en Estados Unidos ni Barack Obama ni el presidente actual, que es un idiota, se han preocupado de la salud. Entonces esto no sucede solamente en Bolivia, sucede en todo el mundo. Y en algún momento determinado habrá que estudiar, no es el caso de nuestra materia, pero habrá que estudiar hasta qué punto la Bolivia de Evo Morales iba, justamente con Evo Morales a la cabeza, en la vía hacia un capitalismo, no hacia un socialismo. Y esa es la discusión que en algún momento determinado ojalá que pudiéramos tener tranquilamente con la gente masista. No se han dado cuenta que el gobierno iba hacia un hipercapitalismo, no un socialismo. Hay una equivocación tremenda en eso y espero que eso se pueda analizar con cuidado en otras circunstancias. Entonces, todo esto, ¿a qué va? Yo no voy a convertir esta clase en política, aunque la política atraviesa todo el panorama, no solamente de la psicología, sino de cualquier ciencia. Pero vean, chicos, la pandemia parte en dos toda la vida cotidiana que teníamos hasta ahora. Así que ahora la historia va a ser antes del coronavirus y después del coronavirus. Y eso para todo el mundo. Antes habían epidemias en África, que es muy posible que hayan epidemias porque esa gente vive también en el límite de la miseria. Eh, en fin, en Asia, habían epidemias, pero casi no llegaban acá. Acá hemos tenido algunos brotes epidémicos muy específicos, especialmente la fiebre amarilla, es muy común en algunos lugares selváticos acá en América, pero eran cosas que se podían más o menos contener y más o menos superar. Pero esta pandemia todavía no está superada, no sabemos cuándo se va a superar, tal vez 2 o 3 años, y mientras tanto debemos vivir todos en una cuarentena que produce obviamente un cambio en los hábitos. Eh,
Yo, como tengo más de 70 años, tengo que estar recluido en mi casa y la verdad no sé si voy a ver, como se suele decir, la luz al final del túnel. No sabemos lo que somos mayores de 70 años qué va a pasar con nosotros. Pero de todas maneras, lo que sí sabemos, todos tenemos que saberlo, es que después de esto el mundo va a cambiar, para bien o para mal, más o menos, pero esto no va a pasar desapercibido. Así que en lo que yo les comunicaba en las clases presenciales de Social 2, acuérdense ustedes, hablábamos de qué pasa cuando hay una crisis, qué pasa cuando a alguien se le desmorona su vida cotidiana. Y en este momento, vean, para millones de personas se desmorona su vida cotidiana. Para todo el mundo se acabó la vida cotidiana que vivíamos antes. Yo me imagino, por ejemplo, entre muchas otras cosas, restaurantes. Me imagino que la mayoría de nosotros alguna vez ha ido más o menos a un restaurante. Pero resulta que ahora los restaurantes, si quieren tener público, tendrán que poner una serie de condiciones. La gente no podrá estar a menos de 1,5 metros, por ejemplo, unos de otros. Las mesas tendrán que tener menos ocupantes. Los restaurantes, por lo tanto, deberán tener menos mesas, etcétera, etcétera. Los cines, en fin, hay una serie de negocios que tienen que ver con clientes, con espectáculos, todo aquello, que van a cambiar para siempre y eso significa pérdida económica. De manera que la crisis económica va a ser mundial, mundial, abarca todo el mundo. Y ignoramos, por supuesto, qué va a pasar después de esto, pero todo esto lo planteamos dentro del sistema capitalista. Si planteamos pérdidas económicas, si planteamos problemas X o Z, es porque los planteamos dentro del esquema que normalmente vivimos sin darnos cuenta. Nosotros vivimos dentro de un esquema capitalista y este que es el que nos parece normal. China vive bajo un esquema comunista y allí se cumplen órdenes más estrictas porque allá la gente vive casi como si todos estuvieran en un régimen militar. Pero ni ellos mismos se salvan de todo este desastre. Así que creo que sería muy bueno a partir de ahora, entre otros temas, porque no va a ser el único tema, por supuesto, este tema de la pandemia va a ser un tema interesante estudiarlo dentro de la psicología social 2, porque nos altera justamente este primer tema que estábamos estudiando, la vida cotidiana. Si yo empecé por la vida cotidiana es porque es el tema más general, a partir del cual los demás temas van a tener importancia, ¿no es cierto? Eh, Vean, por el momento hay muchas cosas que se han paralizado, pero a partir de acá no sabemos si ciertos grados de violencia van a ser mayores o menores. Es muy probable que hayan ciertos grados de violencia de aquí en adelante. Así que deberíamos estar preparados justamente para estudiar este tema de la vida cotidiana, ahora sí en todo el mundo, ¿no es cierto? Ya no es la vida cotidiana mía acá en Cochabamba, ya no es la vida cotidiana en la Universidad de San Simón, ahora es la vida cotidiana en todo el mundo. Y este tema de la vida cotidiana, créanme, se vuelve más importante cada vez. Entonces, en esta primera clase simplemente los invito a reflexionar sobre esto. Vean, para aprobar mi materia en Social 2, eh, los que ya tengan los textos que yo les hice comprar, estudienlos, y los que no, yo les voy a pasar algunos links, algunos videos o algunos textos que podamos tener en Internet de manera libre, porque fíjense, a partir de los temas muy generales que yo les he dado en Social 2, cualquier cosa que pase en el mundo es importante para Social 2. Entonces ustedes pueden también, si van tomando la idea de que se trata los Social 2, analizar desde la materia cualquier cosa que pase en el mundo, que esté pasando, que haya pasado o que podría pasar. Esa es la amplitud que tiene mi materia, pero obviamente esa amplitud la tenemos que verificar, la tenemos que diagramar, le tenemos que dar algunos límites para que esto no sea excesivamente difícil de entender. Los textos que yo les voy a pasar son textos breves y ustedes a partir de ahí van a tener que desarrollar algunos trabajos.
Veremos en lo posterior si vamos a aceptar trabajos colectivos para no hacernos un bollo demasiado grande en esta obligación que tenemos todos ahora de pasar los cursos por internet, online, que no es lo que nosotros practicábamos diariamente. Así que con esto yo voy a cerrar por ahora, pero esto es para reiniciar las clases de Social 2 y para hacer énfasis en que justamente esto que está pasando en todo el mundo en este momento es justamente algo que hay que estudiarlo desde la Social 2. Justamente esto que está pasando es la ruptura de la vida cotidiana, la crisis total. Y a partir de esto, todo el mundo se nos convierte a nosotros en un escenario de estudio. O sea, mejor escenario imposible. Peor tampoco, por supuesto, porque es una crisis mundial. Pero es al mismo tiempo un gran escenario para los psicólogos sociales. Gran escenario para la psicología social. Así que este tema va a ser el tema básico, digamos, para este tema, para el tema de psicología social. Y después vamos a ver también cómo esta crisis puede producir olas de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que no toda la materia, pero gran parte de la materia va a estar marcada por este suceso que nos involucra a todos. ¿Sí? Les agradecería bien la recepción de esta clase para iniciar y ya les voy a ir dando otras clases para poder desarrollar la materia. Gracias.